Entonces vamos a comenzar orando, por favor. Padre Santo, damos gracias, nuestro Dios. Señor, nosotros débiles y pecadores, nos acercamos a ti nuevamente, en Cristo Jesús, precioso nuestro Cristo. Por su obra en la cruz podemos hoy con gozo acercarnos, Señor, por tu gracia y aprender y conocer más de tu voluntad, de tu obrar, de tu ser a través de las Escrituras. Señor, rogamos en esta tarde nos ayudes para que podamos estar atentos. La obra de tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas, Señor, y que siga siendo glorificado en este día del Señor, en esta congregación y en todo lugar donde nuestros hermanos en la fe están juntos con gozo en el Señor. Oh Dios, en su santo nombre, en el nombre de tu Hijo, oramos. Amén. Bien, hermanos, como aprendíamos, vamos a recapitular sobre el libro de Éxodo. El libro de Éxodo básicamente se divide en tres partes. La primera sección es acerca de la redención de Israel. La segunda nos habla del pacto que establece Dios con el pueblo de Israel. Y la tercera sección habla ya de la presencia divina de Dios en medio del pueblo, que se da en el tabernáculo que se ha de construir. Hermanos, hasta el capítulo 18 donde quedaron, este es el capítulo 19, quedaron el capítulo 18. ¿La última sección? Ok. Hasta el capítulo 18 de finalizan, precisamente culminó la primera sección del libro, que es la sección de la redención de Israel. Allí vieron ese proceso de salvación que Dios tenía para con Israel, donde Dios llama a su pueblo del medio de los egipcios, donde Dios vence los dioses de Egipto y destruye a los egipcios en el Mar Rojo. Y luego queda Israel con Dios en el desierto. Luego aprendieron de eso cómo comienza una serie de pruebas, donde es probada la fe de este pueblo redimido. Y Dios va a dar a conocer de sus atributos a través de esas pruebas. Pruebas que, como recuerdan, fueron pruebas sobre necesidades básicas, pruebas sobre comida, bebida, vestido. Roger bien describía acerca de ese tipo de pruebas que se dan en ese transcurrir del desierto, también sobre su seguridad y aún pruebas en medio del descanso. También vieron que se dieron conflictos internos como pueblo y externos también en la guerra contra Amalek, en el capítulo 17. Estuvieron viendo 4 lugares en específico: Mara, que como significa amargura, donde estaban las aguas que el Señor limpia, sana. Elim, un lugar de tranquilidad, donde el pueblo pues no tuvo complicaciones, no hubo mayor crecimiento espiritual o pruebas espirituales, aparentemente. Y el desierto de Sin, donde había escasez de comida y se da lo del maná. Vamos a recordar ello en el capítulo 16, verso 1. Capítulo 16, verso 1 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, que es a donde vamos hoy. A los 15 días del segundo mes después de que salieron,
después que salieron de la tierra de Egipto. De allí llegan a Refidim, donde no había era agua. Capítulo 17, verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acampó en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Allí es donde se da el milagro de la peña de Oreb, y es allí mismo donde se da la guerra contra Amalek. Después de eso, estuvieron viendo en el capítulo 18 cómo de la guerra, del conflicto, pasan a un tiempo gozoso con el encuentro del suegro de Moisés, Jetro, quien llega con la familia de Moisés y tienen un tiempo de compartir donde Dios es glorificado por los hechos que han acontecido hasta ese punto. Pero también Jetro fue de grande ayuda para Moisés, ¿verdad? Quien le aconseja cómo manejar su ministerio para con el pueblo, porque si Moisés continuaba al ritmo que venía, iba a desfallecer. Era una carga pesada que todo el día atendiera los asuntos mayores y menores del pueblo. De manera que por consejo de Jetro y también por la dirección de Dios, establecen unos jueces, una ayuda para Moisés. De la misma manera que como nosotros hoy día la iglesia, los pastores necesitan de diáconos que le ayuden con los servicios para que los pastores puedan ejercer bien sus labores. Bueno, ahora en el capítulo 19 empezaremos la segunda sección del libro, el pacto. Esa segunda sección, hermanos, va desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24. El propósito de este pacto es que Dios va a tomar a Israel como su pueblo. Porque hasta aquí Dios nos ha libertado de una esclavitud, pero aún no se ha establecido unos lazos, unos parámetros de cómo este pueblo va ahora a pasar a ser del Señor, de Dios, de Jehová. ¿Cuáles son esos parámetros por los cuales va a servir a Dios? Porque Dios no rescata a Israel para dejarlo a la deriva, sino que Dios quiere una nación con este pueblo donde Dios sea su rey. De allí que Israel empezaría a ser una nación teocrática. Es lo que vieron, en las palabras de Dios a Faraón en Éxodo 8:1. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Lo que viene en el pacto es bajo qué condiciones debe servir este pueblo a su Dios. ¿Cuáles son las leyes que van a regir este nuevo pueblo? ¿Cómo debe adorar a su Dios y permanecer en comunión con Él? Así que, hermanos, veremos en el establecimiento de este pacto del capítulo 19 al 24 4 secciones, que las tomo de la Biblia comentada Herencia Reformada. La primera sección del capítulo 19 que veremos hoy es la majestad de Dios, o como también lo comentan, la aterradora majestad de Dios. La segunda parte que iremos viendo más adelante son los 10 mandamientos que están en el capítulo 20, como ya muchos saben. Luego empezaremos a ver el libro de la ley del capítulo 21 al 23. Y por último, la institución del pacto que está en el capítulo 24.
Hoy miraremos entonces el capítulo 19 sobre la aterradora majestad de Dios, que la dividimos en 4 puntos. Primero, primer mensaje de Dios al pueblo, su reino. Segundo mensaje, la preparación del pueblo para encontrarse con Dios. Tercera escena de lo que veremos hoy es el descenso de Dios al monte Sinaí. Y en cuarto lugar miraremos el tercer mensaje de Dios al pueblo, una advertencia. Comencemos con el primer mensaje de Dios, que está desde el verso 1 hasta el verso 8. Vamos a leer el verso 1 y 2. Alguien que lo lea, por favor. Capítulo 19, verso 1 y 2. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido desde Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante de ellos. Gracias, hermano. Bueno, como vimos hace un momento, estaban en Refidim, y de Refidim pasan al desierto de Sinaí, donde está el monte de Oreb, el monte de Sinaí. Ellos se ubican cerca del monte, y este lugar es muy significativo para Moisés, porque es el mismo lugar donde tiempo antes se le apareció el Señor en la zarza ardiendo. Así nos lo relata Hechos capítulo 7, verso 30. Hechos 7, 30. Dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Y allí, una de las señales que Dios le dijo a Moisés, una de las señales de que Él estaba con Moisés, es que le prometió que Moisés volvería ahí mismo, con el pueblo. Vamos a Éxodo capítulo 3, verso 12. Dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, claro, para Moisés le trae a memoria, Moisés lo debía tener presente. El volver ahí era muy significativo para él. Dios le ha respaldado y ha estado con él en todo ese tiempo. De esta manera Dios ha sido fiel y ha cumplido su palabra. Y ahora Moisés, como mediador entre Dios y el pueblo, recibe el primer mensaje, que consistía básicamente en recordar al pueblo lo que Dios ha hecho con ellos y cómo ahora ellos van a tener un encuentro con Dios para establecer con ellos un pacto. Y de esta manera, que este pueblo sea un reino que le pertenece de manera exclusiva a Dios. Vamos a leer del verso 3 al 6. Alguien que lo lea, por favor. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó del monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os poné sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gracias, Señor. Al mencionar el verso 3, dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Dios está cumpliendo su promesa hecha a sus padres. Al mencionar a Jacob está recordando que esa promesa se le había dado a Jacob conforme al pacto que viene de Abraham. Se había establecido con Abraham, donde Dios prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Más adelante, Dios, siendo fiel a ese pacto, lo estaba cumpliendo con Jacob cuando llega a Betel y luego con Israel que llega a este monte. Y nos da una ilustración en cómo fueron redimidos de Egipto, haciendo uso de la imagen de los polluelos y el águila. Como el águila, cuando va a enseñar a sus polluelos a volar, los tira, los saca de su nido, y tiene que descender el águila y ponerla sobre sus alas y seguirles impulsando hasta que ellas aprendan a volar por sí solas. Eso comenta Mundo Hispano. Esta ilustración de el águila y los polluelos, cómo estaban sobre sus alas, por un lado nos demuestra el poder con el cual Dios libra a su pueblo. Y en segundo lugar también nos muestra el amor paternal con el que Él saca al pueblo de esa esclavitud. Entonces su poder, pero también su amor con que los libró. De manera especial, Dios dice al final del verso 4, y os he traído a mí, os he traído a mí. Estas son las cosas que uno admira en el Evangelio, como desde el Antiguo Testamento nos muestra que es Dios quien nos saca y nos atrae a Él. Dios, como nos ha librado por amor en nuestro Señor Jesucristo para venir a Él. Y así Israel, una vez estando delante de Dios, el pueblo necesita un pacto para tener una relación con Dios, porque es imposible tener comunión con Dios por fuera de un pacto. Algo de esto lo aprendemos en la Confesión de Fe en el capítulo 7. Cómo Dios ha querido que la relación entre Dios y los hombres sea pactual. Y es una relación donde claramente vemos de parte de Dios una condescendencia, una humillación de parte de Dios para venir a hacer un pacto con nosotros, pecadores, enemigos de Dios. Pero es la manera como vemos en el Antiguo Testamento que Dios iba estableciendo, iba anunciando ese nuevo pacto del Nuevo Testamento, y todo consolidado en un solo y gran pacto, el pacto de gracia. Entonces estamos sobre esa línea que hemos aprendido en los pactos de las Escrituras. Estamos en el pacto mosaico que se va a dar aquí. Ahora, en este punto del pacto mosaico, el propósito que tiene Dios es tener compañerismo con su pueblo, que ellos sean su pueblo especial. Y dice el verso 6, como leía la hermana, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Más atrás, en la parte B del verso 5, dice que vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es decir,
Dios lo ha querido así. Todo me pertenece, todo es mío, pero ustedes en particular serán algo especial para mí. Esta expresión, comenta Mundo Hispano, especial tesoro, hacía alusión a los reyes que entre todos sus tesoros y riquezas tenían ciertos tesoros que cuidaban con mayor atención. Y claro, como dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero con Israel quiere una relación más especial, una relación con mayores honores y privilegios. Este propósito lo ratifica más adelante Moisés en Deuteronomio 26. Vamos allí, Deuteronomio 26, versos 18 y 19. Alguien que lo lea, por favor. Deuteronomio 26, versos 18 y 19. Así es. Pero el hecho de que Dios escogiera a Israel no deja a las demás naciones por fuera. Como ya les había mencionado, el pacto de Abraham anuncia que serán benditas todas las naciones de la tierra. A partir de esta nación, de este pacto, de esta relación, será sombra de lo que Dios está haciendo, pues, con ese Israel espiritual que ya obviamente conocemos bajo el Nuevo Testamento. Dios ha prometido que bendecirá a todas las naciones de la tierra. Eso lo vemos en Génesis 28, versos 13 y 14. Génesis 28, 13 y 14 dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Hablando con Jacob. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Como sabemos, Cristo Jesús. Así, hermanos, hasta el cumplimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que sucedió en Israel, hasta el cumplimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo, estas son sombras de lo que sucedió en Israel. Ya visualizaban la realidad en la que nosotros vivimos, y de manera más segura nosotros por el sacrificio y la mediación eterna de Cristo. Ya como sabemos, nosotros pertenecemos a una nación santa. Como vemos en Cristo en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. O como dice Primera de Pedro 2:9, pasaje muy conocido: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que lo que Dios está haciendo aquí en Éxodo 19 son sombras de lo que nosotros ya vivimos en Cristo. Sin embargo, a diferencia del nuevo pacto en el que estamos, el pacto mosaico era condicional. Estaba sujeto a la obediencia de los receptores. Era un pacto que tenía bendiciones y maldiciones, como aprenderemos más adelante. El punto es que
El punto es que en este pacto Dios exige obediencia para poder permanecer en ese compañerismo con Dios. Por eso dice el verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, esa es la condición. Si prestan atención y guardan el pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro. De lo contrario, sabemos que se quebraría el pacto. Así que en este pacto hay benevolencia de Dios, pero también hay exigencia y castigo en caso de desobedecer. Que como sabemos, Israel no pudo permanecer fieles al pacto. Sin embargo, miremos lo que dice el pueblo en el verso 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Esta aceptación de parte del pueblo era una aceptación del pacto. Lo que está diciendo el pueblo es: sí queremos entrar en pacto con Dios. Queremos y vamos a sujetarnos a sus mandatos y haremos lo que Él diga. Eso suena muy positivo y alentador, pero con el tiempo nos daremos cuenta que Israel pasa, y no reconoce aquí, que pasaron de tener a Faraón como esclavo, como esclavizador, ahora a ser esclavos y darse cuenta que son esclavos de su pecado. De ese mal, de ese amo no se han librado por su condición. Porque recordemos que por el conocimiento de la ley es el conocimiento, por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ahora Israel, al enfrentarse a los mandamientos de Dios, es que van a darse cuenta que son esclavos del pecado todavía. El pueblo acepta con confianza: obedeceremos a Dios. De hecho, en Éxodo 24:7 lo vuelven a decir. Vamos allí. Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pasemos al segundo mensaje: la preparación. El pueblo debía prepararse para acercarse a Dios. Esto irá desde el verso 9 hasta el verso 15. Y lo primero que vemos en esta segunda ocasión es que el Señor aclara a Moisés que va a hablar al pueblo audiblemente, directamente, con un propósito. Leamos, alguien que lea por favor el verso 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en camino espeso, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y lave sus testigos, y estén preparados para el día tercero. Perdón, hermano, vamos hasta ahí. Gracias, hermano. Entonces, en el verso 9, ¿cuál es el propósito de que Dios hable de manera audible para todo el pueblo? El propósito es que el pueblo también oiga lo que Dios le va a decir a Moisés. Y dice el Señor: para que te crean para siempre. Como dice un autor, esta referencia Dios hace esta referencia para guardar a Moisés
de que el pueblo no crea que es que eso se lo inventó Moisés. O sea, él fue al monte y todas esas leyes y todo eso que dijo, eso se lo inventó, eso viene de él. No, es para que oiga el pueblo los mandamientos de Dios y le crean a Moisés. Pero también, hermanos, esa forma como Dios va a hablar los 10 mandamientos es para que el pueblo se dé cuenta que para tener una relación con Dios se necesita un mediador. Porque no podemos soportar su presencia y su voz sin un mediador. No lo podríamos resistir como el pueblo no lo pudo resistir. Y como corresponde a un buen mediador, Moisés refirió las palabras al pueblo y así el Señor procede a dar las indicaciones para este encuentro con el pueblo. Eso lo veremos del verso del 10 al 15, donde se dan los requisitos, la demanda de Dios para que el pueblo pueda estar en su presencia. El pueblo debía santificarse. Verso de 10 al 15, ahora sí, hermano, por favor. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y la vez que sigue, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis límites, cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o atallado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Gracias, hermano. Como notamos, se da una serie de requisitos. Faltan 3 días para encontrarse con Dios y el pueblo debía santificarse. De manera que se dan una serie de actos ceremoniales. Lavar sus vestidos, establecer unos límites que no debían pasar hacia el monte y no tocar mujer, en este caso no tener relaciones sexuales de parejas, porque recordemos que había inmundicia en ese tiempo, hasta ciertos horarios. O también, como alguien comenta, lo de no estar con su mujer era para que su mente estuviese preparada sin distracciones para encontrarse con Dios. Estos actos ceremoniales, aunque son externos, por supuesto era para que internamente cada israelita se preparara para lo que iba a suceder. Iban a encontrar y ver la presencia de Dios. De esta manera vemos lo que implica la santidad. La santidad, como aprendíamos hace poco en la iglesia, implica 3 cosas: una separación, una purificación y una consagración. En este caso, Dios está pidiendo una separación. Debían guardar unos límites por la santidad de Dios. Se les permite pasar estos límites, porque entre Dios y nosotros hay abiertamente un gran trecho y necesitaban el mediador. Una purificación: debían lavar sus vestidos y no tocar sus mujeres. Y además una consagración: debían prepararse para acercarse al monte a encontrarse con Dios al tercer día. La bocina dice que la bocina sonaría largamente y entonces el pueblo debía acercarse al monte. Dios, hermanos, hizo ver el valor de su presencia, advirtiendo
cualquiera que se atreva a subir el monte o a tocar siquiera los límites establecidos, de seguro morirá. Si alguno llegaba a tomar de manera ligera la majestuosidad de Dios, no le iba a ir bien. Y este tipo de escenas, hermanos, ya las hemos encontrado en otros momentos, este tipo de preparación. Vamos, por ejemplo, a Génesis 35. Génesis 35, versos 2 y 3. Entonces dijo Jacob a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Aquí una vez más se están preparando para ir a encontrarse con Dios. Recordemos que Betel significa casa de Dios. Vamos más atrás a esa escena donde estuvo Jacob en Betel. Esto es Génesis 28. Génesis 28, verso 17. No voy a dar todos los detalles de la conversación que tuvo Jacob con Dios, de lo que Dios le dice a Jacob. Iré directamente a esta parte del verso 17. Dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Por eso el pueblo, hermanos, debía prepararse. Era a la presencia misma de Dios que se iba a encontrar el pueblo de Israel. Una presencia especial y diferente a la omnipresencia de Dios. Por eso haré aquí una leve aplicación de algo que aprendíamos en Sagún al respecto. Esto, hermanos, nos lleva a meditar en la importancia de la preparación para venir a adorar a Dios, a su casa. Como ustedes bien han visto en Timoteo, la casa del Dios viviente, del Dios vivo. De igual manera, los israelitas debían prepararse para venir al monte donde Dios descendería delante de ellos. ¿Qué tan conscientes somos, hermanos, de lo que está pasando en el culto de adoración? Cuando la iglesia se reúne, tenemos la preparación de vida aún en lo exterior, porque nuestro vestir aún refleja lo que hay en el corazón. Yo sé que como lo hemos hablado, algunos lo pueden tachar de legalismo, de innecesario, pero como explicaba el pastor, cuando uno va a un matrimonio o a un evento especial, va a ir como quiera, se prepara. Uno nota, hermanos, que aún las personas en su cultura, en la música, en el deporte, todos reflejan externamente lo que internamente hay en su corazón. De manera que cuando venimos a la iglesia hay que hacer evidente que es un encuentro especial y diferente a cualquier actividad que tenemos por fuera de ella. Aún nuestros hijos deben ser conscientes, hasta por la manera como los vestimos a ellos, que el lugar a donde vamos el domingo o cuando venimos a oración, que es convocado la iglesia a que Dios esté en medio de nosotros, por ello deben notar
nuestros hijos y nosotros mismos que no vamos a cualquier lugar. No es el parque, no es un paseo, es la iglesia. Hermanos, sus hijos se están diferenciando cuando vienen a la iglesia. Sus hijos están entendiendo el respeto y la solemnidad que se debe a la presencia especial de Dios en medio de nosotros. ¿Podrán más los paganos enseñarle a sus hijos a respetar los cultos a sus dioses falsos? Nosotros, padres cristianos, enseñarles a nuestros hijos a respetar al Dios vivo y verdadero y a respetar su casa, que no es nuestra casa, o por lo menos no somos la cabeza de esta casa, la casa de Dios, conforme a como Dios quiere ordenarla, bajo las verdades que Él nos impone, bajo esas verdades, mandamientos, formas, principios que Él nos diga, así nos acercamos a esta casa. Por eso, hermanos, el Señor está mandando al pueblo a prepararse. Les avisó con tiempo. Así como nosotros también tenemos un mandamiento claro. Acuérdate del día del reposo, precisamente para prepararnos y también para preparar a nuestros hijos. ¿Cómo es la preparación, hermanos, que tenemos en nuestras casas para venir a encontrarnos con Dios? ¿Cómo estamos santificando nuestras vidas para venir a la casa de Dios? Más aún cuando nosotros tenemos mayores privilegios que los del Antiguo Testamento, porque Cristo nos da un acceso más gozoso al Padre. Un camino abierto y vivo. Pero no para que nosotros ahora vengamos relajados a hacer desorden y tener irreverencia, sino que también nosotros con más veras debemos venir al culto santificados. Así nos lo enseña Hebreos 10, verso 21. Desde el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, hoy tenemos que luchar con esta preparación. Hoy sabemos abiertamente que hay una lucha por el valor del culto de adoración. Estamos luchando con un cristianismo que ha perdido de vista delante de quién vamos a estar como iglesia. ¿Quién va a estar en medio de nosotros? La falta de esa conciencia hace que algunos decidan ir o no ir a la iglesia el domingo. Hoy no voy. Se me presentó esto o aquello, como explicaba el pastor.
hasta porque no tienen para el pasaje, para lo del motocarro, entonces hoy no voy. Todo eso, hermanos, porque se ha perdido en esencia qué está pasando acá. Vamos a el descenso de Jehová sobre el monte. Versos del 16 al 20, alguien que lo lea, por favor. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Gracias, hermano. Cumplidos entonces los 3 días, se nos relata aquella escena impactante, el descenso de Dios sobre el monte, la manera como el Señor quiso en ese momento revelarse al pueblo, nos deja ver algunas cosas. Por un lado, lo que ya he mencionado acerca de su santidad, nos da una imagen terrenal de lo temible que es su presencia, sin que lo visible alcance a darnos una realidad de lo que es espiritualmente estar en su presencia. Voy a recordar un poco acerca de Daniel cuando está en su presencia y no podía ni levantar ni pararse de ahí. Nos da una imagen muy terrenal, el monte estremeciéndose, fuego ascendiendo, una nube espesa sobre el monte. Y eso nos muestra cómo estamos destituidos de su gloria. Qué pequeños, qué polvo somos delante de su majestad. También nos demuestra que Dios decide encubrir su gloria en espesa nube para que ninguno mirara una imagen, como lo dice más adelante, y como señal de que realmente Él está presente. Por eso este tipo de escenas de la nube se viene a repetir en otras ocasiones en las escrituras. Por ejemplo, el Salmo 97:2 nos dice: nubes y oscuridad alrededor de Él. Siempre estas nubes, estas densas nubes, tienen que ver con su majestuosidad y lo misteriosa que es su presencia, nos dice Herencia Reformada. Y me llamó la atención primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 12. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 12, cuando se dedica al templo, entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. La oscuridad, hermanos, comenta Herencia Reformada, es una señal de la santidad infinita, inaccesibilidad de Dios a la vista humana. Irónicamente, Dios, tanto en la oscuridad que nos quiere mostrar aquí, como nuestra vista no puede verle, no puede acceder a Él, también la Biblia nos habla acerca de la luz. En 1 Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y es en esa oscuridad que Dios se manifiesta al pueblo.
Pero también en esa nube, hermanos, en el Nuevo Testamento, nos habla de su presencia cuando en Mateo 17, verso del 5 al 6, nos dice, una nube rodea, allí estaban Pedro, no recuerdo si Juan y Jacobo, y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Esa voz salió en medio de una nube. Y más adelante, en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, a diferencia de las demás ocasiones donde Él es invisible, no hay imagen, nos habla de Jesucristo cuando nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Su presencia real descendiendo en las nubes, con las nubes, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Como podemos notar en el verso 18, lo que se podía contemplar humanamente era impactante. Podemos decir que era algo aterrador. Hay ocasiones, no sé cuántos de acá le tienen miedo a los truenos, pero hay ocasiones que hay truenos que hacen vibrar la tierra. Ahora imagínense voz tronante, una cosa que nos faltan las palabras para poder describir cómo era impactante para nosotros los seres humanos el hablar de Dios. ¿Cuánto más tuvo que ser cuando Dios hablaba? Hasta el punto que ni el mismo Moisés pudo contenerse. En el verso 19 dice que el sonido de la bocina iba en aumento. Y Jehová hablaba con Moisés. Más adelante vamos a Hebreos 12, 21. Hebreos 12, 21. Dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Estoy espantado y temblando. El hablar de Dios con voz de trueno también lo vemos en el Salmo 77, 18. Dice, la voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron, se estremeció y tembló la tierra. Hermanos, esta escena nos hace ver cuánto temor nos falta tener ante la presencia de Dios. No tenemos que ver algo impactante para saber que Dios está en medio de su pueblo. No es necesario algo que nos erice la piel. Es una cuestión del alma, en espíritu y en verdad, adorando a Dios, con temor y temblor en el corazón, no con emociones humanas. Porque sabemos que este pueblo pidió que no nos hable más, estaba espantado. Por eso no sirvió de nada, porque sus corazones prontamente iban a adorar un becerro de oro. Es nuestra alma, nuestro ser preparados en espíritu ante el Dios temible que nos muestran las Escrituras. Y cuando vemos esa escena, pues también se nos viene a la mente Hebreos 12, para muchos, creo que se les vendrá a la mente Hebreos 12, verso 18 al 24, vamos allí. Hebreos 12, verso 18. Como nosotros tenemos privilegios mejores, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba.
Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tenemos mayores privilegios, hermanos. Es un gozo la gracia que tenemos hoy de estar aquí en nuestro tiempo, después del cumplimiento de Cristo, de su obra en el Nuevo Testamento, y venir con gozo a la presencia de Dios. Por eso, bajo este panorama que nos presentan las Escrituras, la aplicación misma la hace el escritor en el verso 28 y 29. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Verso 28 y 29. Dios sigue siendo el mismo, hermanos. No cambió, el que descendió con voz tronante al monte Sinaí, al mismo que nos acercamos hoy en el día del Señor. Él es fuego consumidor, pero tengamos gratitud por Cristo nuestro mediador. Está allí intercediendo por nosotros continuamente. Y en esencia, hermanos, no debemos perder de vista que Dios sigue pidiendo lo mismo de su pueblo: sean santos, sed santos como yo soy santo. En esencia es la misma demanda que Dios pide a su pueblo adquirido. Vamos ahora al tercer mensaje, la advertencia de no pasar los límites del verso 21 al 25. Alguien que lo lea, por favor. Sí, hermana, por favor. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo mostrar paz de los dientes para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga menos estragos. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, has mandado diciendo: señala límites al monte y santifica. Y Jehová le dijo: ve y desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estragos. Entonces Moisés respondió y se lo dijo al pueblo. Muy bien. Antes de meditar en esta última parte, vale la pena aclarar que el Señor habla acerca de que se purifiquen los sacerdotes. Y bueno, sabemos que hasta aquí no se ha consolidado el sacerdocio levítico, por lo cual algunos comentan que se puede estar refiriendo a los primogénitos que Dios consagró para Él en la Pascua cuando salieron de Egipto, porque hasta acá pues no había sacerdocio. Así que estos primogénitos, que son pertenencia ahora de Jehová desde la Pascua, son básicamente los que los levitas van a reemplazar más adelante cuando estudiemos el libro de Levítico. Entonces a esos sacerdotes se debe estar refiriendo el Señor. Esta última cena es bastante particular, ya que Dios manda a Moisés a advertir nuevamente al pueblo que no deben tocar los límites, que las consecuencias que esto traerían serían muy lamentables para el pueblo. Si recordamos, este tipo de escena se da
más adelante, por ejemplo, en 1 de Samuel, vamos al capítulo 6. Las escrituras nos hablan de aquellos que de manera liviana atentan contra los santos. 1 de Samuel, capítulo 6, verso 19 y 20. Vamos a leer el 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Algunos comentan que pudo ser solo 70 hombres, que probó haber un error en la escritura. Sea que sí o no 50,000, el punto es que hubo gran mortandad hasta el punto que el pueblo lloró. ¿Pero por qué? Porque se atrevieron a mirar dentro del arca, algo santo, sagrado. Estaba prohibido para cualquiera mirar dentro del arca que no fuera establecido por Dios o mandado por Dios. Miren lo que nos dice el verso 20. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Entendieron el mensaje. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Comenta Mundo Hispano: se podría suponer que los terrores deben de haber sofrenado la presunción y curiosidad del pueblo, pero el corazón endurecido del pecador aún no vivificado puede tratar negligentemente las amenazas y los juicios más terribles. Al acercarnos a Dios, nunca debemos olvidar su santidad y grandeza y nuestra inmundicia y bajeza. Es decir, Dios sabe que en el pueblo puede haber curiosidad pecaminosa y querer pasar esos límites. Pero Moisés lo ve innecesario. Moisés dice: pero ya se les ha dicho, ya tú lo dijiste, ya se lo dijimos. Moisés protesta, comenta en la Biblia Nueva Versión Internacional, protesta Moisés, y ya el pueblo sabe los límites y que no lo va a traspasar. Pero Dios lo envía nuevamente. No, ve, diles. Porque Dios conoce la depravación del hombre. Y necesitamos que se nos repitan las cosas. Quizás Moisés lo vio como nosotros a veces como padres, ¿no? Con que yo le diga una vez ya debe entenderlo, no tengo por qué volvérselo a decir. O algunos jefes. Pero el Señor conoce nuestro corazón y les repite la advertencia. Porque el Señor sabe que es necesario por nuestro estado espiritual y por nuestro bien espiritual, porque el Señor dice: si traspasan los límites va a haber grande estrago, así ya, por eso hermanos, así ya no lo hayan dicho, así ya no lo hayan explicado, enseñado, Dios ve necesario muchas veces repetirnos las mismas cosas por nuestro bien. Dios vio necesario repetirles la advertencia. Y eso me llevó a pensar en Filipenses 3:1, cuando el apóstol Pablo le dice a los filipenses: por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, vio necesario y oportuno, por nuestro bien, repetir algunas cosas. Y dice Pablo: a mí no me es molesto.
Y nosotros como receptores tampoco nos debe ser molesto. Que Dios nos siga advirtiendo, nos siga enseñando, nos siga dirigiendo, haciéndonos ver, hermanos, que Él es majestuoso y su presencia santa y temible, y que solo podemos venir a Él a través de nuestro mediador. Porque de otra manera, hermanos, moriremos bajo su juicio. Solo Moisés podía ir como mediador. Bueno, ahí después viene Aarón, que como sabemos acompaña a Moisés en todo esto. Pero Moisés es el mediador. Así como nosotros, para acercarnos al Dios Santo, necesitamos de Cristo. Hasta acá, hermanos, ¿algún aporte? ¿Alguna pregunta? Entonces, hermanos, vamos a orar.